Siempre creí que el amor era algo que se cultivaba, algo que se fortalecía con el tiempo si ponías el esfuerzo necesario. Durante los últimos 10 años, viví según esa creencia, construyendo mi matrimonio con paciencia y dedicación. Mi esposa Lucía lo era todo para mí. Era hermosa de una manera discreta y tranquila, con suaves ojos castaños, una sonrisa amable que una vez hizo que mi corazón se acelerara, y una voz que se sentía como un hogar. Construí mi mundo alrededor de ella, convencido de que éramos socios, un equipo contra lo que la vida nos arrojara. Pero solo hizo falta una noche, una conversación escuchada por casualidad, para que todo se derrumbara. Aquella tarde no había tenido nada de extraordinario. Había vuelto a casa de la oficina un poco más tarde de lo habitual. Un cliente especialmente exigente me había mantenido en una reunión hasta casi las 7. El aire húmedo de julio me golpeó al salir de mi coche, pero dentro de nuestra casa en las afueras de Valencia, el aire acondicionado zumbaba silenciosamente. La casa olía a lavanda y vainilla tibia, el aroma de las velas que a Lucía le encantaba encender durante las pegajosas noches de verano. Me quité las zapatillas, aflojé la corbata y estaba a punto de llamarla cuando oí su voz proveniente del salón. Al principio, supuse que estaba hablando por teléfono con su hermana Marta. Su tono era casual y ligero, pero entonces oí mi nombre. Javier simplemente no lo entiende. Ya no lo soporto. Me quedé helado, la bolsa del portátil se deslizó de mi hombro. El aire acondicionado de repente se sintió ártico. Cada pequeña cosa que hace me irrita. Es tan predecible, tan aburrido, siento que me estoy asfixiando. Las palabras me golpearon como un martillo. Mi corazón latía en mis oídos, ahogando lo que fuera que se dijera a continuación. Quería creer que había oído mal, que era una broma, un malentendido. Pero no había forma de confundir la frustración en su voz, el agotamiento que venía con una verdad contenida durante demasiado tiempo. Debería haber entrado en la habitación y confrontarla. Debería haberle preguntado qué quería decir, por qué se sentía así. Pero en lugar de eso, me quedé en el pasillo, oculto en las sombras, agarrándome al marco de la puerta como si pudiera mantenerme entero. Luego su voz bajó, y lo que dijo a continuación me destrozó por completo. Hace años que no lo quiero. Simplemente, no sé cómo irme. Es cómodo, fiable, pero yo no quiero ser fiable. Se me oprimió el pecho y por un momento, olvidé cómo respirar. El amor de mi vida, la mujer a la que le había dedicado una década, me veía como nada más que una carga, una jaula. No sé cuánto tiempo estuve allí de pie, ahogándome en el peso de esas palabras. Una parte de mí quería irrumpir y exigir respuestas, hacerle ver el dolor que acababa de infligirme sin siquiera darse cuenta de que yo estaba allí. Otra parte de mí quería desaparecer, borrar los últimos 10 años y fingir que nunca había oído nada de eso. Pero lo que hice a continuación fue algo que nunca pensé que tendría la fuerza para hacer. Me di la vuelta, caminé hacia nuestro dormitorio y cogí una bolsa de lona del armario. Mis manos temblaban mientras metía ropa dentro. Suficiente para unos días, tal vez una semana. Mi mente estaba en blanco, mi cuerpo se movía en piloto automático. Mientras cerraba la cremallera de la bolsa, vislumbré nuestra foto de boda en la cómoda. Lucía sonreía radiante, con los brazos alrededor de mí. Sus ojos llenos de amor y promesas. Miré esa foto, sintiéndome como un idiota. ¿Había sido todo una mentira? ¿Había estado esperando una excusa para irse todo este tiempo? Apreté la mandíbula y aparté la vista. Caminando de vuelta por el pasillo, la oí reírse de algo. Un sonido ligero y despreocupado, como si no acabara de arrancarme el corazón del pecho. Me quedé allí un segundo, agarrando la bolsa de lona, antes de entrar en la habitación. Estaba sentada en nuestro sofá de color crema, con el teléfono pegado a la oreja, sonriendo. Esa sonrisa murió en el segundo en que me vio allí de pie, con la bolsa en la mano. Javier, parpadeó, la confusión cruzando su rostro. ¿Qué estás haciendo? No respondí de inmediato. Solo dejé que el silencio se alargara, observando cómo se movía incómoda bajo mi mirada. Quería verlo, ese momento en que se diera cuenta de que lo había oído todo. Ese momento en que el muro que había construido cuidadosamente alrededor de su doble vida se viniera abajo, y entonces dije lo único que me pareció correcto en ese momento. Espero que encuentres lo que estás buscando, Lucía. Sus labios se separaron ligeramente, pero no salieron palabras. No esperé a que hablara. Me di la vuelta, caminé hacia la puerta principal y me fui. No sabía a dónde iba. No sabía qué venía después. Todo lo que sabía era que había terminado de ser la opción cómoda de alguien.
El cálido aire de verano me golpeó al salir, pero apenas lo sentí. Mi mente era un borrón, los latidos de mi corazón resonaban en mis oídos. No sabía a dónde me dirigía, solo que necesitaba irme. Me subí a mi coche, agarrando el volante con tanta fuerza que mis nudillos se pusieron blancos. Un suspiro profundo y tembloroso salió de mis labios, pero no hizo nada para calmarme. Las palabras de Lucía se repetían una y otra vez en mi mente como un eco cruel que no se desvanecía. Hace años que no lo quiero. Simplemente, no sé cómo irme. Debería haber estado enfadado, furioso, pero todo lo que sentía era un vacío insoportable. El tipo de vacío que se instala en lo más profundo de tus huesos, haciéndote cuestionar todo lo que creías saber. 10 años, desaparecidos. Había pasado una década de mi vida amando a una mujer que me veía como nada más que una opción cómoda. Lo peor, no lo había visto venir. Ni una sola vez. Miré la carretera, con la vista borrosa. No podía ir a casa de un amigo. La mayoría de nuestros amigos eran comunes, y lo último que quería era explicar por qué aparecía en su puerta en medio de la noche con una bolsa de lona. Mis padres vivían en otra ciudad y un hotel. Eso solo haría que todo fuera más real. No estaba preparado para eso. Así que, sin pensar, empecé a conducir. Las carreteras que salían de la ciudad eran relativamente tranquilas para un martes por la noche. Las farolas proyectaban largas sombras mientras conducía, alejándome del murmullo de la vida suburbana. Mis manos se apretaron alrededor del volante mientras repasaba cada momento de mi matrimonio, buscando las grietas que había sido demasiado ciego para ver. La forma en que Lucía había dejado de buscar mi mano lentamente. La forma en que suspiraba cuando hablaba de mi día diseñando o tratando con las peticiones de los clientes. La forma en que había empezado a pasar más tiempo en su teléfono, sonriendo a mensajes de los que yo no formaba parte. Había estado esperando a que yo me fuera todo el tiempo. Me encontré dirigiéndome hacia el sur, hacia la Albufera. Tomé la ruta familiar que había conducido innumerables veces para paseos de fin de semana. El lago siempre me calmaba. Algo en la forma en que el agua se extendía hacia el horizonte, interminable y pacífica. Esta noche, necesitaba esa paz más que nunca. Aparqué en una zona vacía cerca de El Palmar, con el pecho oprimido por el peso de mis pensamientos. A través de la oscuridad, podía oír el suave chapoteo del agua contra las orillas de los arrozales. Constante y rítmico, un contraste inquietante con el caos dentro de mí. Apagué el motor, apoyando la frente en el volante. Por primera vez desde que escuché esas palabras, me permití sentirlo. La traición, el desamor, la humillación de saber que mi esposa había estado fingiendo durante años. Apreté la mandíbula, tragándome el nudo en la garganta. Quería creer que esto era salvable, que tal vez era solo una frustración pasajera por su parte. Pero esas palabras no se dijeron con ira. Se dijeron con verdad. Ya la había perdido. Simplemente no me había dado cuenta hasta ahora. Una vibración repentina me sacó de mis pensamientos. Mi teléfono se iluminó en la oscuridad. Lucía. Durante un largo momento, me quedé mirando la pantalla. Luego, en contra de mi buen juicio, respondí, Javier. Su voz era vacilante, insegura. ¿Dónde estás? No respondí. El silencio se alargó entre nosotros, pesado y sofocante. Ella exhaló. Mira. No sé qué está pasando, pero te oí, dije en voz baja. Una pausa. Luego, más suave, ¿qué? Te oí, Lucía. Mi voz era firme a pesar de la tormenta que se desataba dentro de mí. Lo oí todo. El silencio al otro lado fue ensordecedor. Yo, dudó. Javier, no quise. No me mientas. Su respiración se entrecortó. Otro silencio. Luego, finalmente dijo. ¿Dónde estás? Podría habérselo dicho. Podría haberle dado la oportunidad de arreglar esto, de inventar alguna excusa o suplicar perdón. Pero no quería oírlo. Así que colgué. Y por primera vez en años, me permití aceptar la verdad. Había pasado una década amando a una mujer que no me amaba, y no iba a desperdiciar ni un segundo más. No dormí esa noche. Después de colgarle a Lucía, me quedé sentado en mi coche, mirando la oscura laguna que se extendía interminablemente frente a mí. Las olas chapoteaban contra la orilla, constantes e implacables, ajenas a la tormenta que había en mi interior. En algún momento, volví a mirar el teléfono. 8 llamadas perdidas.
3 mensajes. El primero era corto. Javier, ¿dónde estás? El segundo era un poco más desesperado. Javier, vuelve a casa. Tenemos que hablar. El tercero me revolvió el estómago. Está siendo un dramático. Seamos adultos con esto. ¿Dramático? Solté una risa amarga, negando con la cabeza. Acababa de oír a mi mujer decir que no me soportaba, que hacía años que no me quería, y yo era el que estaba siendo dramático. Había reducido todo nuestro matrimonio a algo inconveniente, y ahora quería hablar como si fuera un simple malentendido. Lancé el teléfono al asiento del copiloto y me froté la cara con las manos. El agotamiento empezaba a hacer mella, pero no había forma de que pudiera dormir. Mi cuerpo funcionaba con adrenalina y desamor, mi mente repasando cada pequeño momento que había ignorado, cada señal de advertencia que había decidido no ver. Había sido tan ciego. Y sin embargo, a pesar de todo, sentía una extraña y entumecida calma, como si lo peor ya hubiera pasado. Y ahora no quedaba nada más que aceptarlo. Cuando las primeras luces del amanecer se arrastraron sobre la laguna, pintando el agua de suaves rosas y dorados, finalmente arranqué el coche de nuevo. No podía quedarme allí para siempre. No sabía cuál sería mi siguiente movimiento, pero sabía una cosa: no iba a volver a casa. En lugar de eso, conduje. No tenía un destino en mente. Simplemente dejé que la carretera se extendiera ante mí, los kilómetros poniendo distancia entre mí y la vida que ya no reconocía. No fue hasta que mi estómago empezó a recordarme que no había comido en horas que me detuve en el aparcamiento de un pequeño bar de carretera en las afueras de un pueblo. El lugar parecía haber visto días mejores. Un cartel de neón descolorido parpadeaba. El olor a aceite y café salía del interior. Era el tipo de lugar que normalmente no elegiría, pero en ese momento solo necesitaba un sitio donde sentarme, donde respirar. Entré y me senté en la barra, con el cuerpo pesado por el agotamiento. Apareció un camarero, un hombre de mediana edad con ojos cansados y una sonrisa amable. Me sirvió un café solo sin preguntar, como si pudiera decir solo con mirarme que lo necesitaba. «¿Mala noche, eh?», preguntó, levantando una ceja. Solté una risa ahogada. Se podría decir que sí. No insistió, solo asintió y deslizó una carta hacia mí antes de alejarse para darme espacio. Se lo agradecí. Lo último que quería era dar explicaciones a un extraño cuando apenas entendía lo que sentía yo mismo. Me quedé allí sentado durante mucho tiempo, mirando la carta sin verla realmente. El mundo a mi alrededor se sentía distante, como si lo estuviera viendo a través de una pantalla. El murmullo de otros clientes, trabajadores de la construcción tomando el almuerzo antes de sus turnos, parejas de ancianos compartiendo una conversación tranquila. Debería estar en casa ahora mismo. Debería estar despertándome junto a Lucía, preparando el café, listos para otro día de trabajo. Pero en lugar de eso, estaba aquí, sentado en un bar al que nunca había ido, tratando de averiguar cómo reconstruir mi vida cuando ni siquiera sabía por dónde empezar. Entonces mi teléfono vibró de nuevo. Otro mensaje. «Javier, por favor, al menos déjame explicarme». ¿Explicar qué? ¿Que había estado fingiendo durante años? ¿Que cada vez que me decía que me quería, era mentira? Apreté los dientes y volví a guardar el teléfono en el bolsillo. No estaba preparado para escuchar sus excusas. Aún no. Quizás nunca. Por primera vez en años tenía que pensar en mí, en lo que yo quería, en lo que yo necesitaba. Y no tenía ni idea de por dónde empezar. Me senté en ese bar durante lo que parecieron horas, con el café enfriándose, mis pensamientos dando vueltas en un bucle sin fin. Pero el entumecimiento se estaba instalando, suavizando los bordes afilados de mi desamor. Debería estar desmoronándome, pero en lugar de eso, solo me sentía vacío. En algún momento, el camarero volvió. No preguntó si estaba listo para pedir. Solo me estudió un momento antes de rellenar mi taza. «Pareces alguien que necesita un buen bocadillo», dijo. «¿De tortilla o de lomo?», parpadeé. «De tortilla». Asintió. Garabateó algo en su libreta y se fue. Ni siquiera tuve energía para discutir. Me quedé allí sentado, mirando mi reflejo en la ventana. Tenía el pelo revuelto, el polo arrugado de estar sentado en el coche toda la noche, los ojos hundidos. Apenas me reconocía. La campanilla de la puerta sonó detrás de mí cuando entró alguien nuevo, pero no me giré. Entonces oí una voz que reconocí. «Javier». Mi estómago se encogió. Me giré lentamente, ya preparándome. Y allí estaba ella, Lucía, de pie cerca de la entrada, con los brazos cruzados sobre el pecho. Su pelo rubio estaba recogido en una coleta desordenada.
Llevaba el vestido de verano verde que le había comprado el verano pasado. Su expresión era ilegible, entre la frustración y la desesperación. «¿Cómo me has encontrado?», pregunté. Dio un paso vacilante hacia adelante. «Siempre conduces cuando estás molesto. Supuse que acabarías en algún sitio cerca de la laguna. Llevo 1 hora dando vueltas buscándote». Hice un gesto hacia el taburete vacío frente a mí. «Ya que estás aquí, adelante. Explícate». Dudó, como si no esperara que realmente la escuchara. Pero después de un momento, se sentó. Parecía nerviosa, eso era nuevo. «Yo no pretendía que lo oyeras», admitió. «Era solo un desahogo», continuó. «Javier, todas las parejas tienen sus baches». Incliné la cabeza. «¿Cuánto tiempo llevamos en nuestro bache?». Sus labios se separaron, pero dudó. Asentí. La respuesta ya estaba clara. «Dijiste que hacía años que no me querías, Lucía. Eso no es un bache, eso es la verdad». Sus ojos se apartaron, la culpa brillando en su rostro. «Durante todo este tiempo, has estado esperando a que me fuera yo primero». «No», dijo rápidamente. «Yo no sabía cómo sacar el tema». «¿No sabías cómo sacar el tema de que ya no me quieres?». Mi voz era tranquila, pero había acero debajo. «Así que, en lugar de eso, me dejaste seguir intentándolo. Me dejaste creer». Ella se estremeció. «No pretendía que fuera así». Solté una risa sin humor. «Pero lo es». El camarero llegó entonces, poniendo un plato con un bocadillo de tortilla frente a mí. Miró a Lucía por medio segundo antes de alejarse sin decir una palabra. La tensión era sofocante. Lucía me observó coger el tenedor, sus manos apretándose en puños. ¿Y ahora qué? Tomé un bocado lento, dejando que el silencio se alargara. Cuando finalmente «hable» con acento agudo, mi voz era calmada. «Aún no lo sé», admití. «Pero no voy a seguir siendo tu opción cómoda». Su rostro palideció. Por primera vez desde que oí esas palabras, finalmente sentí que tenía el control de nuevo. «No me enorgullezco de lo que dije», admitió ella, «pero tienes que entender que no intentaba hacerte daño». «Entonces, ¿qué intentabas hacer?», pregunté, apenas probando la comida. «No lo sé. Supongo que me sentí atrapada durante mucho tiempo. Como si un día me despertara y me diera cuenta de que no era la misma persona que cuando nos casamos». La miré fijamente. «Porque me dejaste pensar que todo estaba bien». «Déjame preguntarte algo, Lucía. Si no te hubiera oído, ¿me lo habrías dicho alguna vez?». Apartó la vista. Esa fue toda la respuesta que necesité. Ella hizo algo que me pilló por sorpresa. Cruzó la mesa y puso su mano sobre la mía. «No quiero perderte», admitió, su voz apenas un susurro. Parpadeé. De todas las cosas que esperaba que dijera, esa no era una de ellas. Retiré mi mano. «No quieres perderme, pero no me quieres. No sé si lo que tenemos es amor ya, Javier. Pero no quiero que termine así. No quieres que termine porque es un lío. Porque es incómodo, no porque realmente me quieras». No lo negó. Ese fue el último clavo en el ataúd. «No sé qué es peor», admití. «El hecho de que ya no me quieras, o el hecho de que me hubieras dejado seguir queriéndote de todos modos». Saqué un billete de 10 euros de mi bolsillo, lo dejé sobre la mesa y me levanté. «Javier», empezó ella, su voz quebrándose. «¿Podemos al menos?» «No», la interrumpí. «No podemos». Me di la vuelta, pasé por la barra y salí a la luz de la mañana. No sabía dónde iba, pero sabía una cosa con certeza. No volvía a casa. En el momento en que salí, el aire se sintió diferente, como si un peso pesado se hubiera levantado, aunque solo fuera ligeramente. Me dirigí a mi coche, agarré el pomo de la puerta, pero no entré. Aún no. Me quedé allí, mirando mi reflejo en la ventanilla. Apenas reconocía al hombre que me devolvía la mirada. Ojos cansados, barba de un día, hombros encorvados. ¿En esto me habían convertido 10 años con Lucía? Un ruido detrás de mí me hizo tensarme. Pasos. Luego, su voz. «Javier, por favor. No te vayas así». Cerré los ojos por un segundo antes de darme la vuelta. «No entiendo», dijo ella, negando con la cabeza. «¿Por qué lo haces tan definitivo? Podemos hablar de esto. Podemos solucionarlo». ¿Solucionar qué? Mi voz era tranquila, pero tenía peso. ¿Cómo fingir durante otros 5 años? ¿Cómo hacerte más fácil seguir siendo infeliz? Ella se estremeció.
Nunca quise hacerte daño, susurró. Pero lo hiciste, exhalé bruscamente. ¿Crees que esto es solo por lo que dijiste anoche, Lucía? Esto es por los años que pasaste mirándome como si fuera un mueble. Los años que me dejaste creer algo que no era real. No intentaba ser cruel, dijo. No. Intentabas estar cómoda. Su cabeza se levantó de un tirón, sus ojos brillando. ¿Y tú qué? ¿De verdad crees que eras el marido perfecto? ¿Que yo era la única que era infeliz? Solté una risa amarga. No, pero al menos yo no te mentía. Las palabras la golpearon como una bofetada. Su mandíbula se tensó, y por un segundo pensé que iba a discutir. Pero entonces sus hombros se hundieron, y de repente pareció pequeña. Más pequeña de lo que la había visto nunca. Me di cuenta de algo que debería haber sido obvio hace mucho tiempo. Ella no era mi mundo, era solo una parte de él. Una parte que ya no encajaba. ¿Y ahora qué? Inhaló temblorosamente. Miré mi coche, luego de vuelta a ella. Ahora averiguo quién soy sin ti. Su respiración se entrecortó, y por primera vez desde que todo esto empezó, lo vi. La comprensión hundiéndose de que no estaba esperando a que ella arreglara esto. De que no iba a dejar que ella decidiera lo que pasaba después. De que había terminado. No esperé una respuesta. Simplemente me di la vuelta, abrí la puerta y me deslicé en el asiento del conductor. Mientras arrancaba el coche, la vi por el retrovisor, de pie, congelada en el aparcamiento viéndome marchar. Por un momento, la culpa intentó colarse. Pero entonces pisé el acelerador, y no miré atrás. Conduje sin destino, solo kilómetro tras kilómetro de autovías españolas. El zumbido del motor llenaba el silencio donde antes estaba la voz de Lucía. En algún punto de la A3, me detuve en una gasolinera en el borde de un pequeño pueblo. Dentro, mientras cogía una botella de agua, un hombre mayor me llamó la atención. Un camionero, quizás, hojeando un periódico deportivo. Me miró, y vi un destello de reconocimiento. No de mí, sino de algo que entendía. Asintió. Parece que llevas mucho tiempo conduciendo, dijo, su voz ronca. Dudé antes de asentir. Sí, intentando huir de algo. O más bien, intentando averiguar dónde se supone que debo estar. Dejó el periódico. Eso es lo que tiene irse, dijo. No siempre sabes a dónde vas. Pero a veces, esa es la mejor parte. Pagué mis cosas y volví al exterior. Me senté en mi coche, mirando la carretera. Por primera vez en años, no tenía que rendir cuentas a nadie. Por primera vez en años, era libre. El pensamiento me asustó, pero también me sentó bien. Saqué el teléfono, ignorando los mensajes no leídos de Lucía. En su lugar, abrí mis contactos y me detuve sobre un nombre en el que no había pensado en demasiado tiempo. Carlos. Mi hermano. Hacía años que no hablábamos mucho. La vida se interpuso. El trabajo, el matrimonio, la distancia. Él vivía en Madrid ahora, trabajando como músico, pero si había alguien que lo entendería, era él. Respiré hondo y llamé. Javi. Su voz sonó sorprendida. Tío, ¿cuánto tiempo? ¿Todo bien? Dudé. Luego, finalmente, exhalé. No, admití. Pero creo que por fin estoy listo para averiguar qué significa. Bien. Carlos no hizo demasiadas preguntas. Solo escuchó. No se lo conté todo de golpe. No estaba preparado para eso. Pero le dije lo suficiente. Lo suficiente para que dijera, oye, no tienes que averiguar todo esto solo. Por primera vez en días, solté un verdadero suspiro. Me invitó a quedarme con él un tiempo. Sin presiones, sin expectativas. Solo un lugar donde aterrizar mientras ordenaba los escombros de mi antigua vida. Y por primera vez desde que salí de esa casa, dije que sí, a algo que no estaba atado a Lucía. El viaje a Madrid duró unas horas. Cuando llegué al apartamento de Carlos en Malasaña, el sol se estaba poniendo. Me esperaba fuera. Cuando salí del coche, no dijo nada al principio. Solo me miró de arriba a abajo. Luego asintió. Me alegro de verte, tío. Dentro, me dio una caña, y nos sentamos en su pequeño balcón con vistas a la calle. La ciudad zumbaba en la distancia, pero allí se sentía paz. ¿Te arrepientes?, preguntó finalmente. Tomé un sorbo lento, pensando, ¿me arrepentía de haberme alejado de la vida que había construido, de la mujer que había amado? No, dije finalmente. Me arrepiento de no haberlo visto antes. Pero, ¿irme? No. Creo que es lo primero que he hecho por mí en mucho tiempo. Carlos asintió como si lo entendiera. Bien, y por primera vez me lo creí. No tenía todas las respuestas.
No sabía qué venía después. Pero por primera vez en años, el futuro no se sentía como una trampa. Se sentía como una carretera abierta, extendiéndose ancha ante mí. Y por fin estaba listo para ver a dónde llevaba.